Cordial saludo, mi nombre es Ana Michelle Lucumia Asprilla. A lo largo del curso de Cultura Política hemos venido trabajando de manera colaborativa junto a mi compañera Verónica Quintero, ambas estudiantes del programa de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy abordaremos temas del sector social campesino. El sector campesino se caracteriza por ser los grandes cultivadores de muchos de los productos que consumimos en nuestra canasta familiar. También ha sido un sector que ha sido golpeado por la violencia a lo largo de la historia de Colombia y a su vez ha sido muy olvidado por el gobierno. El 14 de abril de 1994, la Corte Constitucional manifiesta que la participación política es fundamental para la construcción de una verdadera democracia y que todos los colombianos deberían participar activamente de dichos procesos. Es aquí donde los campesinos aprovechan para empoderarse de dichos espacios con el fin de ser escuchados y tomados en cuenta en decisiones que beneficien a la población, ya sea en cuestiones de educación, vivienda, salud y entre otras cosas. En este periodo el sector campesino se vio afectado con la llegada de la compañía Unifruit. Estos exportaban alimentos y los vendían a precios más económicos que los del mercado local. Lo que produjo esto fue que los campesinos dejaron de vender sus productos y como consecuencia algunos campesinos perdieron sus tierras y otros fueron expulsados de manera violenta. Esto los obligó a convertirse en asalariados de la misma compañía. Todos estos acontecimientos llevaron a los grupos de obreros y campesinos a formar grupos de protesta con el fin de pedir mejoras continuas en salarios, educación, vivienda, salud. En el caso de los obreros, los campesinos pedían por la restitución de sus tierras, equidad en la comercialización, salud y mejoras continuas para sus niños en educación. Fue escogida debido al hecho que marcó la historia de Colombia, el sector campesino y el sector obrero, ocurrido el 6 de diciembre de 1928. Una huelga que se tornaba pacífica dio como resultado un fatal desenlace, en donde murieron centenares de personas a manos del ejército colombiano. Este hecho se dio tras la espera de un documento que daría respuesta a las peticiones y daría fin a una protesta de más de 3 semanas organizadas por asalariados y campesinos. Este acontecimiento muestra que a lo largo de la historia el sector social campesino ha estado involucrado y se ha visto afectado por la violencia en Colombia. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes de este sector social investigado? Bueno, primero que todo, la población afectada es Santa Marta, Vereda Ciénaga. El impacto que se quiere dar a conocer son los diferentes despojos que se dieron a los campesinos de sus tierras por parte de la compañía Unifruit Company. También los diferentes protestas y alianzas que se dieron a través de los obreros con los campesinos para luchar por sus derechos y por sus peticiones. Y resaltar mucho una fecha que fue muy conmovedora, que fue la de 1928, donde murieron cantidades de personas, entre ellos campesinos y obreros, por parte del ejército de Colombia. Bueno, el sector social más afectado fue el de los campesinos, los cuales fueron despojados cruelmente de sus tierras. Los principales causantes de esto fue la compañía Unifruit Company, la cual abría nuevas expansiones para la importación de banano y también comercializaba sus productos
a precios más bajos que los del mercado local, dejando en su totalidad a los campesinos fuera de sus tierras y aparte de eso fuera del mercado y tratando de que ellos se convirtieran en trabajadores de esta compañía para así convertirlos en asalariados de tiempo completo. Bueno, otro sector social afectado fue el sector sindical, el cual también protestaba por las mejores condiciones sociales de trabajo, cuyas peticiones principales eran la suspensión del sistema de contrato, el aumento general de los salarios, el descanso dominical, la indemnización por accidentes y la construcción de viviendas decorosas para los trabajadores de la zona bananera, las cuales fueron totalmente rechazadas por la compañía. Esto los llevó a ellos a realizar las protestas, a aliarse con los campesinos para realizar las protestas y hacer justicia por sus peticiones. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que estamos documentando? Bueno, el documento que nosotros vamos a trabajar se llama La Masacre de las Bananeras, un hecho histórico en Colombia que surgió en el año 1928. Y vamos a enlazar el tiempo desde 1900 a 1930. Bueno, en 1900 Santa Marta era un lugar muy tranquilo en economía, las propiedades abandonadas eran dispersas y las habitaban lo que eran los campesinos. Ellos fomentaban lo que eran los mercados locales a través de la agricultura y pues estas tierras eran indefinidas entre privadas y públicas. En el año 1902 la Unity Fruit Company empezaba el desarrollo de producción bananera, contando también con un ferrocarril que les permitió la creación de 400 plantaciones, dejando por fuera el mercado local y posicionando sus alimentos a precios más bajos, siendo los campesinos los principales afectados por esto. 1908. Lo que surgió en este año fue que la economía bananera tuvo una expansión muy grande, convirtiendo pues las tierras públicas en tierras privadas y ocasionando el despojo de cantidades de campesinos. 1919. En ese año los colonos se quejaban ante el Ministerio de la Agricultura por todos los disgustos que le había ocasionado la Unity Fruit Company, donde ellos expresaban que esta compañía los había despojado cruelmente de sus tierras, ya que ellos no eran ni jornaleros ni pertenecían a esta compañía, y por eso ellos tenían el derecho pues de sacarlos sin su consentimiento y sin ni siquiera pedir pues la palabra de ellos. Hacia el año 1925 se realizaba la primera agrupación entre los campesinos y asalariados con el fin de realizar un paro agrario hacia la compañía Unity Fruit. Así fue donde los obreros de esta compañía promovieron su segunda huelga para luchar por sus peticiones de mejores condiciones de trabajo, apoyados también por el campesino. Hacia el año 1928, la huelga que ellos habían organizado fue la primera en la paralización de trabajo, donde participaron 25.000 individuos, entre ellos sindicales, apoyados por los campesinos, pero ahí fue donde se desenlazó una triste historia donde murieron cantidades de trabajadores de esta compañía, incluidos los campesinos, los cuales fueron ejecutados por el ejército de Colombia. Algo muy conmovedor para nuestro país. En el año 1929, después de este trágico suceso, la compañía Unity Fruit entró totalmente en depresión, permitiendo que los campesinos y los asalariados generaran una tercera huelga. Hacia el año 1930, la Unity Fruit Company fue golpeada fuertemente por los mercados mundiales y allí fue donde disminuyó totalmente su producción en Colombia. Pues frente a esta situación, los campesinos lograron recuperar
los terrenos de donde habían sido despojados y pues llegar nuevamente a trabajar sus tierras y a fomentar el mercado local. Contexto actual desde la temática relacionada con artículos o noticias sobre el tema que estamos trabajando. Bueno, el artículo que nosotros escogimos se llama Justicia con el campesino. Bueno, este artículo se basa y va muy enlazado con la realidad que estamos viendo actualmente, y es que las personas campesinas son el sector más olvidado, siendo el 11% agricultores, los cuales son personas humildes, sencillas, que se esmeran día a día, sol a sol, para producir los alimentos que nos llegan a la mesa. Por otro lado, sabemos que el gobierno siempre ha olvidado este sector y nunca les ha dado pues una mano para ayudarlo con tipos de cosas como lo son arreglar las carreteras para que puedan sacar los productos con más facilidad, con fertilizantes, maquinaria, al igual que tampoco han recibido la ayuda con centros médicos, tecnologías más avanzadas para que los estudiantes de zonas rurales puedan seguir en sus estudios, al igual que tampoco en salud los ha cubierto bien. Siempre que una persona pues se enferma, un campesino se enferma, le toca venir hasta la ciudad, porque la verdad no cuentan ni siquiera con los implementos necesarios para atender esta ayuda. Y pues lo que se pide y lo que se solicita es que el gobierno se adentre en el campo y ayude a estas personas y acepten sus peticiones y sus derechos. Explique la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política. Bueno, quiero empezar haciendo una citación sobre un artículo donde nos definen lo que es la cultura política, que empieza así. Las costumbres y creencias son factores que definen los patrones del comportamiento del ser humano. Todo esto depende del lugar de origen y la experiencia vivida por cada persona. La cultura política es un conjunto de tradiciones y códigos de los seres humanos, los cuales han venido construyendo de generación en generación acerca del orden político. Eras 2006. El sector campesino se caracteriza por ser una población trabajadora, humilde, con jergas, saberes, tradiciones y estilos de vida propios, y aún así se carecen de muchas comodidades básicas. Es por eso que este sector social toma acciones políticas con el fin de cambiar el orden social en pro a las necesidades existentes y al cumplimiento de sus derechos fundamentales, como lo es la educación, la salud de calidad, las leyes de garantías, de restitución de las tierras de donde ellos fueron despojados por la violencia. ¿Cómo el sector social investigado aporta a la construcción de la democracia? El sector campesino. El sector campesino día a día aporta a la construcción de la democracia, ya que ellos promueven campañas a la hora de elegir el representante de su región. Por este motivo, el campesino construye una democracia sin ningún tipo de problema, aunque para ellos es algo muy complejo que el gobierno les cumpla con lo que les promete. Por este motivo, ellos realizan procesos de resistencia y luchas territoriales, de nuevas formas de participación política, generando controversia para luchar por sus deberes y derechos, al igual que también se construyan nuevos modelos de sociedad político y jurídico que reconozcan las problemáticas del sector y no las oculten. Conclusión. Al realizar el trabajo investigativo sobre el sector campesino, pudimos concluir frente a la democracia, la cultura política y las participaciones sociales en Colombia que el sector campesino ha sido afectado por mucho tiempo y que nunca ha recibido ayuda por parte del gobierno para ellos así fomentar más las zonas rurales. El gobierno debería de centrarse más en las personas campesinas que día a día trabajan para producir los alimentos y abastecer las zonas urbanas.
También ayudarlos con la implementación de los materiales del trabajo en salud y educación. Por otro lado, el curso de cultura política nos ayudó a comprender la relación entre la democracia, la política y la participación de una sociedad limpia y sana en nuestro país, además dejándonos una enseñanza muy significativa en nuestro entorno educativo y profesional.